Bueno, entramos de lleno directamente al panel. Le agradezco su presencia a Óscar René Marrufo Meléndez. Él es director de Ingeniería Biomédica del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Óscar, muy buenos días tengas y empezamos directamente con la primera pregunta. Y es la siguiente. ¿Qué acciones se han tomado dentro de la Secretaría de Salud para tener una mejor infraestructura e ingeniería en los centros sanitarios y hospitales? Sobre todo ahora con la pandemia, ¿qué planes se han llevado a cabo y cómo se ha preparado la Secretaría de Salud para hacer frente a las nuevas demandas en México? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Dentro de la Secretaría de Salud, lo que se ha realizado es, en conjunto con diversas áreas de la Secretaría de Salud, poder entregar la mejor calidad de equipamiento médico a las instituciones del sector salud. Es como grato saber que ha trabajado la Secretaría de Salud dentro de una circunstancia ajena a nosotros como fue la pandemia. Desgraciadamente la pandemia ha traído muchas desgracias, pero lo que yo quiero resaltar es que también ha traído el trabajo en conjunto, principalmente dentro de la Secretaría de Salud, con algunas instituciones públicas, etcétera. Entonces, tomar en serio que se puede hacer cosas en infraestructura diferentes gracias a este tipo de colaboraciones interinstitucionales. ¿Qué hemos hecho? Reconversión de hospitales, trabajo en conjunto, ¿no? Como el Centro Banamex, que fue una obra rápida y ágil, el Autódromo Hermanos Rodríguez, que también fue otra obra rápida y ágil. Entonces, entregar esa calidad a los pacientes fue determinante. Fue de mucha utilidad trabajar a marchas forzadas en esta ocasión, pero con resultados satisfactorios. Insisto, creo que la pandemia trajo cosas muy terribles, ¿no? Pérdidas humanas terribles, amistades, familiares, conocidos, pero también trajo esta forma diferente en la cual me gustaría que en el transcurso del tiempo siguiéramos trabajando de la misma manera. No simplemente porque hubo una pandemia y nos tuvimos que unir todos. Es un trabajo en conjunto, un trabajo interesante, y así es como ha venido trabajando la Secretaría de Salud. Y el otro punto es que se está tratando de entregar la mejor calidad en equipamiento médico. A través de estudios de factibilidad, estudios de necesidades como tal de las entidades federativas o de los estados o de alguna región en particular, es como estamos tratando de hacer equipamiento médico de las diferentes instituciones de salud de la Secretaría de Salud. Entonces ha sido un trabajo arduo, un trabajo de mucha colaboración. Ahora con la entrada del INSABI, pues entonces estamos colaborando totalmente con INSABI, estamos trabajando a la par, ¿no? Anteriormente cualquier estado determinaba sus necesidades, hacía sus compras y desgraciadamente se obtenían precios no tan razonables. Ahora a través de INSABI se están tratando de hacer compras consolidadas, compras de una mejor relación con las empresas comerciales. Entonces ha sido un trabajo completo de trabajar a marchas forzadas, trabajar en temas que no conocíamos tan profundo como una pandemia, colaboraciones internas y externas dentro de la Secretaría de Salud y bueno, esta integración con el INSABI principalmente. Gracias, Óscar. ¿Consideras en ese sentido que la creación del INSABI en temas de infraestructura ha mejorado la coordinación y control de la infraestructura por parte de ustedes? Por supuesto, porque es como un órgano regulador, entre comillas, ¿no? Quien está llevando el mando de todo, de todas las planeación, seguimiento y compra de equipamiento médico. Entonces creo que es
Es un trabajo complicado porque no era tan fácil llegar y establecer un órgano controlador desde el principio, pero ha venido trabajando y ha venido mejorando sus procesos. Creo que es fundamental. Muy amable, Oscar. Nos acompaña también Noé Molina Romo, que es coordinador de proyectos y infraestructura en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Noé, muy buenos días. El COVID nos trajo un gran reto en temas de reconversión y desconversión de la infraestructura de salud, y nos apunta a que en un futuro los hospitales deben ser más dinámicos. Noé, en tu opinión, ¿consideras que el papel de las normas para la construcción de hospitales en México es necesario actualizarlo? ¿Y cuáles serían los aspectos que se deben de considerarse en caso que consideres que se requiere una actualización de estas normas? Estás en mute, Noé. Perdón, muy buenos días a todos. Gracias a los organizadores del foro. Su servidor, soy licenciado Noé Molina. Soy asesor de infraestructura aquí en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y bueno, la pregunta, desde luego que en una situación de emergencia como la que vivimos en estos tiempos, creo que sí se quedó a un lado, digámoslo así, en esta etapa, ¿no? Muchas de las normas, de los reglamentos, pues tuviéramos que obviarlos ante la emergencia, como lo comentaba Oscar, ¿no? Para entrar a atender algo que era fundamental en este proceso, que era salvar vidas, ¿no? Entonces, sí detectamos en la experiencia de la Ciudad de México, en el sector público que nosotros atendemos, que no cuenta con seguridad social, que muchas de las unidades médicas, sobre todo los hospitales, no estábamos preparados para recibir este tipo de impacto, aunque también me voy a permitir diferir de Oscar en el sentido de que no conocíamos el tema de las pandemias. O sea, yo creo que estaba visto que en cualquier momento podría suceder una contingencia así. En México, pues hemos tenido en las crónicas de la ciudad muchísimas malas experiencias con el tema de las pandemias, una un poco conocida con una denominación un poco autóctona, el famoso Cocolexi, que fue una especie de peste que hubo entre 1580 y 1590, y que mató muchísima población, y así nos hemos seguido en el largo de la historia con muchos sucesos pandémicos. A pesar de esa situación, el tema de la normatividad en esta emergencia quedó hecho a un lado. Nosotros básicamente lo que sufrimos en esta conversión que se hablaba de las unidades médicas era precisamente entrar en la dinámica de un plan de intervención inmediata. Independientemente que en México tenemos una NOM, que es la 197 del 2012, que establece los requisitos mínimos para el desarrollo de infraestructura en nuestro país, cuenta incluso con una normatividad, un librito anexo o parte de la misma que se llama Hospital Seguro. Y lamentablemente cuando entramos en una dinámica de atención de emergencia, no volteamos a ver el librito, ¿eh? O sea, nos rebasó completamente. Tuvimos nosotros una intervención inmediata, las conversiones se fueron haciendo al vapor, pero de alguna manera logramos soportar los embates en cada momento que se presentaba unos picos altos en el tema de la cantidad de pacientes que requerían ser entubados. Aunado a esto, también el tema del equipamiento es algo muy relevante, pero también fue un tema muy difícil. Conseguir ventiladores en esta etapa donde no teníamos previsto una situación de esta manera, yo creo, y hay que reconocerlo, nos costaron varias vidas. O sea, en el momento de los primeros picos que sufrimos en México, no teníamos los suficientes ventiladores en los hospitales. Se llevaban a cabo las atenciones y las estabilizaciones con tanques concentradores, porque además nuestros hospitales, nuestras infraestructuras, no tenían la suficiente capacidad en los tanques termo, almacenadores de oxígeno, de poder sostener mucho más cantidad de ventiladores. O sea, la capacidad instalada de nuestras unidades sí fueron creciendo, sí fueron desarrollándose, pero al principio de esta pandemia fue increíblemente difícil llevar a cabo esa conversión en el tema de
la capacidad de mantener el oxígeno, la saturación al 100 que se necesitaba para salvar más vidas. Eso, la verdad, a nosotros nos ha costado mucho en la Ciudad de México, lo sufrimos, y las ampliaciones y estos anexos y estas conversiones que se fueron haciendo no fueron hasta la segunda o tercera ola, o el tercer pico, que ya pudimos tener al 100% varios centros de los que ya mencionaba el buen Oscar, como Centro Banamex, como el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero sí de principio fue un impacto durísimo, en donde las normas, para centrar la respuesta en la pregunta, no nos ayudaron mucho a resolver esto. Básicamente fue una acción inmediata, una reacción de personas que estuvimos todos los días en los hospitales, con el miedo, el terror de estar ingresando a las áreas ya COVID y estar haciendo adecuaciones y arreglos que ni siquiera los habíamos pensado en algún momento, e incluso el control de los filtros EPA en las zonas de hospitalización, en algunos hospitales no se tenían considerados. Entonces, pues más que ayudar en algunas ocasiones en los primeros momentos, fue complicado y fue difícil estar atendiendo las normas. Yo creo que ahí sí debemos mejorar el tema de la revisión de normativa para el tema de las contingencias como esta que se presenta, y que no vamos a estar exentos en que se vuelva a presentar algo tan dramático como lo que nos ha sucedido. Esa sería de momento mi primera respuesta. Gracias, Noé. ¿Consideras que es fundamental que esta experiencia no se pierda, me imagino, ¿no? Para poder modificar estas normas y adecuarlas a lo que realmente tuvimos en la realidad, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, en México hay una cantidad impresionante de normatividad. O sea, tenemos normatividad para todo, ¿no? Para rayos X, para áreas quirúrgicas, para unidades de cuidados intensivos. Tenemos incluso la más general, que es la 197 del 2012. Pues hay un marco normativo muy extenso, muy amplio. Sin embargo, la dificultad que yo he visto en los últimos años, y que incluso llevamos a cabo ya los debates en algunas de estas normas, los debates de su actualización de acuerdo a la Ley Federal de Metrología y Normalización de nuestro país, tenemos que estarla revisando cada 5 años, y una de ellas pues, ha sido precisamente la fundamental, la base de todas ellas, que es la 016 SSA3 del 2012, y que tocaba y correspondía, porque a mí me tocó participar en esas discusiones desde el 2017, haberlo hecho, porque ya tiene bastantes años que no hemos entrado a revisar en coordinación, y se quedó la experiencia ahí detenida. Entonces ya no sabemos hacia dónde va, y no creo que sea el único caso. Seguramente el resto de las normas tendrán algunas ya diferimiento en años, y creo que es un buen momento, derivado de esta contingencia que vivimos, de ponernos a trabajar todos en coordinación aquí en México para reforzar nuestro marco normativo. Muchas gracias. Noé. Gracias, tarea pendiente. Seguimos con Álvaro Gregorio Calderón González, gerente de Infraestructura y Conservación de Hospitales de Puerta de Hierro. Álvaro, bienvenido, mucho gusto. Álvaro, ¿cómo ha contribuido la ingeniería clínica o ingeniería biomédica para mejorar la infraestructura y equipamiento y administración de los hospitales hoy en día, que es un área bastante compleja? Y en ese sentido, bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a la contribución de la ingeniería clínica o ingeniería biomédica en la gestión de los hospitales? Sí, buenos días a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y entrando directo a la pregunta, creo que la ingeniería, tanto clínica como ingeniería biomédica, hoy en día ha contribuido en una forma muy importante dentro del sistema de salud. Anteriormente no le dábamos la importancia a esta parte de la ingeniería dentro del sistema de salud, porque muchas de las peticiones que se adquirían y que se negociaban eran a base únicamente de las necesidades de los médicos. Dejábamos un poco de lado el conocimiento del ingeniero o las necesidades de la parte de enfermería o la parte de los técnicos radiólogos, y esta parte de la ingeniería clínica o ingeniería biomédica viene a contribuir y a hacer una sinergia muy importante en la parte del sistema de salud. Una vez que empieza la pandemia,
nos damos cuenta que únicamente, pues no es solamente los equipos, sino también es toda la infraestructura, como lo comentaba Noé y Oscar, la parte de equipo médico y la parte de administración de todos estos sistemas, ¿no? Nos dimos cuenta que, pues como bien lo dice Noé, no estamos preparados para una contingencia o una pandemia de estas características. Por más que sea un hospital privado o un hospital del sistema de salud, no tenemos bien fundamentado qué tipo de equipos, qué tipo de infraestructura, qué tipo de necesidades tiene cada uno de estos sistemas de salud. Y por lo mismo no tenemos ni el equipamiento, ni el personal, ni la infraestructura para dar los servicios como tal. Creo que una vez que entendimos la magnitud de la pandemia y empezamos a saber las necesidades que tenían los médicos y los pacientes, pues pudimos actuar de forma tardía en base a las necesidades que ellos tenían y a la estructura y infraestructura que teníamos nosotros como hospital, ¿no? Partes tan especiales o tan esenciales como el cruzamiento de pacientes, el cruzamiento de la parte del personal que asiste a los pacientes y a los médicos, donde en un principio no tomábamos en cuenta ni siquiera qué paciente, si tenía COVID, si no tenía COVID, si esta enfermera o este médico interactuaba con pacientes libres de COVID y pacientes con COVID, ¿no? La segunda parte es la parte de la infraestructura. Pues nos dimos cuenta que aunque teníamos una buena gestión de estos equipos, no era lo que realmente se necesitaba, ¿no? Empezamos a ver que teníamos carencias en todo el sistema de salud en México para poder abatir estas enfermedades, ¿no? Creo que la parte de la ingeniería ha venido a contribuir yo creo, un 30-40% en que esta pandemia la estemos librando o la estemos sobrellevando a este nivel. La parte, como bien comentaba Noé y Oscar, del equipo, de la gestión, pues tuvimos que tomarnos o hacer carrera en adquirir equipos, que a lo mejor un equipo costaba $1,000 y pues de la nada se fue a $3,000, donde aunque empezamos a gestionar, empezamos a hacer negociaciones con proveedores, no únicamente locales, sino también internacionales, para adquirir este equipo, pues todos a nivel mundial teníamos esta necesidad de tecnología y equipo, ¿no? Muchos de los hospitales, muchos de la parte de salud, que no tenían la parte del ingeniero clínico o el ingeniero biomédico, pues ahora sí que pues adquirieron tecnología obsoleta o tecnología que ya no era la adecuada para atender estas necesidades, ¿no? Porque únicamente pues les decían a los médicos o a los licenciados que se encargan de las clínicas y les vendían pues tecnología que no era la adecuada para esta pandemia o para estas características de enfermedad, ¿no? Creo que la ingeniería, nuevamente lo comento, ha venido a contribuir en gran parte a que esta pandemia la estemos llevando de esta forma. El sistema de salud creo que se ha contribuido o se ha habido beneficiado de que el ingeniero biomédico, el ingeniero clínico esté dentro de este sistema. Perfecto, Loro, te agradezco mucho. Y bueno, paso ahora con el arquitecto Antonio Mólgora, que él es el director corporativo de Ingeniería y Mantenimiento del Centro Médico ABC. Antonio, muy buenos días. Y cambio de enfoque, enfatizándolo más ahora como sector privado, y donde la tecnología y la ingeniería juega un factor predominante en el tema de valor agregado que genera cada hospital y de competencia. ¿Cuál es la estrategia de su caso en la definición de la infraestructura que ustedes implementan para marcar un diferenciador y enfrentarla con? ¿Y cómo haces frente a ella desde un punto de vista económico? Porque obviamente todo esto requiere recursos. ¿Y cómo se hace esa planeación de la infraestructura también en función de la inversión que se requiere? Javier, buen día a todos. Mira, tocas un muy buen punto, porque todas las iniciativas que tenemos pasan por una cuestión de costos, ¿no? Cada día son más costosos los equipos, cada día son más costosos los mantenimientos, los servicios, la adaptación de todas las áreas, son carísimos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es
Primero que nada, tenemos un plan maestro desarrollado desde hace muchos años, donde nos fuimos fijando las metas de cómo íbamos a crecer en los edificios de alta especialidad que tenemos. En base a ese plan maestro, vamos haciendo los análisis de inversión vía CAPEX cada año, ¿no? Desde luego, el dinero es finito y tenemos que hacer más con los pocos recursos que tengamos. Para eso, nosotros tenemos unos comités, diversos comités que pasan no solo por la parte clínica, que nos pueden llegar con la última novedad, pero todos sabemos que tiene que pasar por un proceso de ingenieros, de administradores, de usuarios, del mismo paciente, y con evidencia, con esta evidencia, poder tomar referencias de lo que está pasando alrededor del mundo y tomar la decisión de invertir sí o no en algún equipo, ¿no? Ese proceso lo llevamos a cabo inclusive en las remodelaciones o en las reconversiones que hacemos. Si nosotros ingresamos a remodelar alguna área, tenemos que tener no solo una rentabilidad de la inversión, sino saber que el retorno de eso está asegurado y es viable, ¿no? Los recursos, repito, cada día es más costoso estar haciendo arquitectura para nosotros o para toda la industria. Es muy costoso, los equipos son caros y aparte tenemos que ir pensando en cómo es el impacto que ahora tenemos con la tecnología. Como todos sabemos, ahorita tenemos un acompañamiento de la tecnología 360 en cada aspecto y los equipos son más costosos y hacer esa infraestructura cada día es más compleja, ¿no? Entonces nosotros pasamos por ese proceso, analizamos cuáles son las áreas que vamos a invertir, integramos los equipos, vemos si realmente esos equipos están probados, son eficientes y que además, una vez que tengamos esto, se nos olvida el paciente es el que paga. Tenemos que retribuirle al paciente que el nivel de su factura se va a reducir para que haya no solamente un buen resultado clínico, sino que también pueda tener un beneficio económico de esto, ¿no? Es muy complicado ahorita en este momento, pero bueno, es nosotros como lo fijamos en base a un plan maestro, en base a comités de definición de equipo, compras consolidadas, nos apoyamos con el Hospital Metodista, con quien tenemos una afiliación, y por ahí veo a José, que también estuvo ahí. Hacemos esas compras consolidadas a nuestra escala, desde luego, para tratar de obtener el mayor beneficio y la certeza del equipo, ¿no? Que a final del día le pegue al paciente en una reducción de cuentas y en una certeza en el resultado de su estudio, ¿no? Sí, me imagino, Antonio, que bueno, siempre hay un tema en función de los grandes avances tecnológicos que hay, que obviamente mejoran la calidad de vida y la esperanza de vida, pero muchas veces están ligados a un costo mayor, ¿no? Y ahí ustedes tienen que tener esas decisiones donde la tecnología favorezca la accesibilidad al paciente, ¿no? Que realmente se mejore la calidad de vida, pero que sea accesible financieramente y que no sea un tema prohibitivo o que afecte su patrimonio familiar, ¿verdad? Claro, porque cualquier inversión que tenemos 250 solicitudes de ampliaciones, remodelaciones, cambios, equipos, y todas las áreas del hospital pues pelean su cachito, ¿no? A final del día nosotros los administradores nos toca ver cuál es el que tiene mayor impacto para el número de pacientes que tenemos, el que permee más a nuestra población, a nuestra comunidad, a nuestros médicos, que realmente les resuelva esto. Entonces, ese plan que nosotros generamos es muy versátil y dinámico y lo vamos cambiando conforme vamos teniendo datos. Ahora, nuestra visión a final del día pasa por un proceso que nosotros estamos trabajando ya desde hace algunos años, que es el impacto con el Big Data. Tenemos ya un proceso muy sólido que no hemos salido a mercado, pero ya tomamos datos de Big Data. Tenemos una cuestión de tecnología y salud o atención médica personalizada. Estamos trabajando en ese sentido. Y obviamente una cuestión de acercar a la comunidad a la que atendemos, ¿no? Creemos que nuestros hospitales tienen que ser más cercanos a la comunidad, y parte del proceso en el que hemos estado este par de años con una nueva dirección que tenemos es repensando a dónde tenemos que invertir,
cómo tenemos que hacer flexibles los hospitales. Y eso nos lleva a no perder de vista ese master plan que tenemos, a dónde vamos a llegar, pero tenemos que tomar las decisiones que tú comentas, pues se tiene que pelear con una serie de proyectos y el que tenga mayor beneficio social y clínico es donde estamos invirtiendo, ¿no? Recordar que por suerte no tenemos dueños, por suerte y por mala suerte, pero no tenemos dueños, entonces nuestra visión es la seguridad del paciente, el llegar al mayor número posible de pacientes que tengamos con un mejor resultado clínico. Y calidad eso es lo que tomamos como dato, ¿no? Sí, calidad y accesibilidad. Gracias, Antonio. Sí. Y bueno, me das pie con el Big Data también de empezar a hablar y ahora quiero dirigirme y presentarles a Uri Yair Rangel Gómez, director de negocios de hospitalidad de Vestel. Uri, es curioso, pero estamos hablando de infraestructura y el mundo se está moviendo hacia la virtualidad, ¿no? Y pareciera que los hospitales tenemos que empezar a pensar lo que escuché alguna vez en Colombia, de los hospitales líquidos, ¿no? En donde las paredes se rompen y los hospitales tienen que empezar a llegar a las casas, a las empresas, a la comunidad de forma diferente. Y todo eso basado obviamente en la tecnología, ahora internet y todo lo que estamos viendo que nos va a llevar hacia un hospital digital y hacia un hospital virtual. Todo esto obviamente tiene que ver con las comunicaciones. En ese sentido, te preguntaría, ¿cuáles serían los temas o retos básicos de telecomunicaciones para los hospitales hoy en día, según tu punto de vista? Claro, muchas gracias, Javier. Y bueno, pues me da mucho gusto escuchar a Antonio con el master plan y que están prácticamente siguiendo todos los pasos, que sí entiendo que es muy difícil porque las necesidades son muchas en los hospitales. O sea, hay que entender el segmento, es un segmento complejo por el tema de salud, donde si bien la tecnología ha avanzado muchísimo y lo vemos afuera en nuestra vida diaria, el Internet de las cosas ya está ahí, miles de sensores en nuestras casas, digamos, hay muchos avances inclusive en el tema automotriz, en muchas industrias. En el tema de salud no podemos correr riesgos, o sea, no se puede arriesgar, no podemos estar probando. Entonces es un reto doble para toda esta industria, el tema de las comunicaciones y subirse a los temas tecnológicos. La realidad es que me encantó escuchar el master plan de Antonio porque ese es el camino, ¿no? Primero tener un master plan, poder definir claramente que la tecnología es digamos, un facilitador en todo este proceso para los hospitales y desde esa perspectiva empezar a tomar soluciones que serán siempre una evaluación de costo-beneficio de largo plazo. El que un hospital tenga infraestructura correcta y adecuada para el nivel de lo que requiere manejar es muy importante y sobre todo que esté abierto a estarla incluyendo poco a poco como parte de su cultura. Creo que aquí hay dos temas fundamentales, que se vuelva una cultura de incorporar la tecnología con todos los procesos y los, digamos, los controles que se requieren, pero que sea parte del proceso natural de los hospitales para poder llegar al tema de aprovechar todos los avances tecnológicos. Afortunadamente, y creo que este foro está enfocado en eso, hay muchos avances en infraestructura, hay que encontrar cómo se pueden adecuar. La parte de telecomunicaciones dentro del hospital, y fuera del hospital es un tema básico en cuanto a darle también ese acompañamiento al paciente más allá de las paredes del hospital, como bien lo comentas, Javier. Entonces, además creo que esta cultura tiene que llevarse a que los usuarios también empiecen a adoptarla y aceptarlo, ¿no? Porque creo que eso es parte del proceso en cuanto a la adopción. Perdón, Sí, Javier, si me permites, adelante, Antonio, complementando lo que menciona Uri, hay algo que perdemos de vista, es el personal que opera todo esto. Ya tocábamos el punto del ingeniero biomédico. Hoy me enfrento que todos los equipos que llegan, ya no solo es el ingeniero biomédico que participa, necesitamos una persona de tecnología de la información que nos logra la comunicación con SAP, con RIS, con 4D, con CIRAD, con nombre el que quieras. Y tiene que pasar por un servidor y tiene que pasar por protocolos y firewalls y todo esto lo tenemos. Entonces ya tenemos que sumar al ingeniero biomédico a la parte de tecnología,
Pero si vamos a tener hospitales tan conectados como todos deseamos, este 5G donde todo camine solito, tenemos que pensar en la persona que lo va a operar. Y ahí, al menos yo, aquí en nuestra pequeña trinchera que tenemos, encontramos un gap entre el conocimiento técnico que tenemos muchos de los colaboradores a lo que se está viniendo. Creo que tenemos que ir caminando hacia esa capacitación, hacia esos nuevos colaboradores que vamos a necesitar para afrontar lo que se viene, ¿no? Porque ya tenemos el mundo en una tableta, ya tenemos los equipos, ya tenemos gran cantidad de cosas y estamos a una parte de lo que debemos ser y la gente que nos lo va a operar. Lo dejo aquí nada más como reflexión que necesitamos ir pensando en qué vamos a hacer, ¿no? Claro, la tecnología ya está ahí, nos falta ahora empezar a adoptarla, creo que estamos muy lejos todavía en ese tema. Me permito pasar ahora con Alfredo Chávez López, él es jefe del Departamento de Infraestructura Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Alfredo, muy buenos días. Alfredo, nos sorprendió la pandemia a todo el mundo, literalmente, y en México quizás uno de los acuerdos más significativos fue la colaboración de los hospitales privados con el sector público. El Seguro Social fue de los grandes usuarios de este acuerdo, pero, y lo digo un pero en forma positiva, vimos viendo con el paso de los meses que el acuerdo fue dejando de ser utilizado por el Seguro Social porque el Seguro Social inmediatamente empezó con una rápida respuesta en cuanto a infraestructura, ¿no? Cómo adaptar rápidamente su infraestructura en la segunda y la tercera ola posterior al primer susto que nos llegó. ¿Cuál es tu experiencia, Alfredo, en ese sentido? ¿Qué fue lo que hizo el Seguro Social para, en corto tiempo, crecer y adaptar su infraestructura para poder atender tanto la demanda de COVID como la demanda normal de sus derechohabientes, que como sabemos es inmensa en la ciudad, en el país? Sí, gracias. Nuevamente, gracias por el espacio y buenos días a todos. Efectivamente, para poder atender el creciente número de ciudadanos diagnosticados por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, y evitar que se alteraran los servicios de salubridad derivados de la propagación de este virus, el Instituto Mexicano del Seguro Social atendió a la población en unidades temporales médicas en espacios extraordinarios, y estos se deben de contar con las instalaciones, áreas y equipo necesario para la debida atención médica de los pacientes que serían atendidos en dichas unidades. Ante la emergencia sanitaria originada por la pandemia SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa el COVID-19, y sobre todo continuar con la finalidad de la misión del Instituto Mexicano de Seguro Social de ser un instrumento básico de seguridad social dentro de las acciones integrales, el IMSS priorizó y fortaleció de la infraestructura médica para continuar brindando atención médica regular y a la vez poder brindar atención médica directa a las personas con COVID-19. Y se realizaron diferentes actividades. Una de ellas fue la generación de un nuevo modelo arquitectónico con base técnica médica para la atención a pacientes con enfermedades respiratorias e incrementar escalonadamente la capacidad instalada de infraestructura, recursos humanos, equipamiento y servicios médicos integrales para la atención del COVID-19. Y esto se hizo a través de los centros de atención COVID-19 que les llamamos nosotros CAT, conclusión de obras y su conversión en unidades de atención COVID-19 y acuerdos y convenios institucionales. Referente a esta situación, el Instituto generó un esquema funcional de hospitalización para ser utilizado en la fase 3 de la pandemia. Este modelo se planeó inicialmente para ser ubicado en los estacionamientos o espacios aledaños a un hospital de reconversión. Se diseñó, obviamente, tomando en consideración las bases técnicas y médicas acorde a los lineamientos internacionales de la Organización Mundial de la Salud, OMS, de 2020, y del Centro de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas, CDC por sus siglas en inglés.
y a los criterios definidos por la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, que es la CEPIM. El esquema se realizó contemplando las características del agente casual y orientó los criterios necesarios para ayudar a disminuir el contagio intrahospitalario, así como brindar también atención a pacientes en estado crítico con esta patología y proporcionar la seguridad del personal y pacientes a través de un planeamiento de flujos, entrada y salida de personal de salud, colocación del equipo de protección y retiro del mismo equipo de protección respectivamente, entrada de pacientes, salida de pacientes descartados y dados de alta, entrada de insumos, medicamentos, alimentos y ropa limpia, salida de la ropa sucia, desechos de RPBI y cadáver, los cuales fueron considerados principalmente en 3 esquemas que manejamos. Un esquema de 38 camas, ¿verdad?, que se iba a poner en la reserva territorial de aquellos hospitales que no podíamos impactarlos y seguir atendiendo la demanda de la población normal derechohabiente. Esos hospitales de módulo de 38 camas consideraron los filtros que precisamente les estoy mencionando, entrada y salida de personal, de insumos, salida del cadáver, apoyados únicamente en la recepción de los alimentos y medicamentos del hospital principal como sede o como matriz. Ese fue un modelo que se manejó en la reserva territorial, repito, o en estacionamientos. El otro modelo, que también fue de 38 camas, se complementó con servicios complementarios, debido a que en nuestra infraestructura hospitalaria, en algunos casos no contábamos con esa reserva territorial y tuvimos la necesidad de ponerlos en unidades deportivas, en un momento dado, en centros de seguridad social, y tuvimos que complementarlos con los servicios complementarios, baños y vestidores de personal, los almacenes de los insumos, una pequeña área administrativa o cuerpo de gobierno, para que pudiera apoyar realmente al módulo hospitalario. Ese módulo también de 38 camas, con servicios complementarios, lo utilizamos en varias unidades a lo largo del país. Y el tercer esquema fue también recurrir a la infraestructura de unidades no médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, utilizar lo que denominamos aquí en México como nuestros centros de seguridad social, de bienestar social. Utilizamos canchas deportivas, gimnasios, espacios al aire libre para meter unidades provisionales con módulos que varían desde 40 camas hasta módulos de 183 o 164 camas que actualmente están vigentes. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el diseño precisamente de la unidad temporal del hermano Rodríguez. Ese fue a cargo del instituto, el diseño arquitectónico, que era provisional por 6 meses y realmente cumplió más de un año su cometido. Y ahora que hubo la necesidad de reactivar ese inmueble, nosotros nos dimos a la tarea como instituto a implementar otro hospital, también temporal, en una unidad deportiva aquí en la Ciudad de México, conocida como la Unidad Morelos, que es la sustitución precisamente de este hospital de hermanos Rodríguez. Y también tenemos unidades a lo largo del país en diferentes centros de seguridad social, como en Chihuahua, Ciudad Juárez, tuvimos en Ciudad Valles, tenemos actualmente en Durango, en la unidad deportiva del Centro de Bienestar Social de Zacatecas, y aquí en el Estado de México, en Naucalpan. Entonces, sí, tuvimos esa oportunidad y sabemos que tenemos que seguir mejorando, porque ahora el reto que tenemos definitivamente es que nuestros hospitales no estaban preparados en un momento dado para recibir una situación de pandemia. Ahora que ya se habla incluso de hasta una 4ª ola, nosotros seguimos considerando que debemos de mejorar y enriquecer con lo que hemos aprendido precisamente de este virus para mejorar nuestra infraestructura hospitalaria, tanto en el funcionamiento como en los esquemas de operación, como en el mobiliario de equipo, en su propio personal y en la llegada de los insumos. Creo
que ese es un gran reto que tiene el Seguro Social de continuar dando esa atención que necesita la población derechohabiente. Si bien es cierto que el COVID es a nivel nacional y a nivel mundial, el instituto sí trató de acercar en las mayores regiones, en los estados que conocíamos como situación de color rojo o naranja, acercar más esa necesidad de atención a la población derechohabiente, sin descuidar nuestra infraestructura hospitalaria para otro tipo de enfermedades. Claro, te agradezco mucho, Alfredo. Definitivamente, si consideramos que el sector salud fue pues un gran héroe ahora con el tema de la pandemia, creo que uno de los héroes ocultos que no vemos, héroes invisibles, precisamente es el área de planeación de la infraestructura de las organizaciones, que fueron los que provieron los recursos necesarios para que se pudiera dar la atención debida, y en ese sentido mi felicitación al Seguro Social, que creo que tuvo una gran respuesta ante esta situación. Me gustaría pasar ahora con Gustavo Adolfo García Arellano. Él es gerente de infraestructura y operaciones y seguridad informática de Cristus Muguerza. Gustavo, muy buenos días. Hay otros temas que tienen que ver con infraestructura también, y algo comentamos ahorita también con Antonio, en cuestión de la infraestructura y la relación con los pagadores. O sea, de pronto los hospitales tenemos esta oferta de tecnología que nos ayuda a mejorar la calidad y la esperanza de vida de la población, pero esto implica costos, y esta definición de las inversiones y el costo de la atención es un tema que nos afecta con las aseguradoras. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto, Gustavo? Claro que sí, Javier. Muy buenos días a todos los colegas. Retomando un poco los comentarios que hizo el arquitecto sobre los costos inherentes a la innovación tecnológica y al crecimiento de infraestructura hospitalaria, retomando también lo que el compañero de Bestel, Uri, mencionaba sobre la digitalización de los hospitales, y sobre Alfredo y sus comentarios sobre el gran esfuerzo realizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todo esto converge en esta pregunta, y lo retomo. No necesariamente el costo de innovación tecnológica, de equipamiento, de infraestructura más robusta tiene que repercutir en el bolsillo de nuestros pacientes y en el ticket promedio que entregamos al tercer pagador. ¿Por qué? Porque existen ahora mecanismos donde podemos diluir este tipo de inversiones que suelen ser voluminosas o robustas a manera de cuotas sumamente accesibles. Parte de nuestro ministerio, aquí en Cristus Muguerza, es que debemos entregar la mejor atención médica con la mejor tecnología a través de una atención accesible. Ese es el punto medular de esto. Y en este sentido, involucramos a quienes hacen mejor este tipo de trabajos. Si requerimos aparatos biomédicos, involucramos a ingeniería biomédica. Si requerimos cuestiones farmacéuticas, involucramos a la industria farma. En este sentido, estamos involucrando entidades financieras donde hagan asequible el acceso a estos servicios de altísima calidad versus un ticket promedio que no sea ofensivo, llamémoslo así, o que no sea difícil de cubrir por los terceros pagadores. Y como mencionaba el arquitecto Mólvara, el uso de herramientas digitales de prospección en la información, de Big Data, todos estos elementos que nos permiten tener conocimiento actual versus tendencias o posibles tendencias futuras, nos ayuda mucho precisamente a adelantarnos a este tipo de impactos que pudieran tener efectos adversos en nuestros consumidores, llámense pacientes, llámense familiares de pacientes, o los consumidores walk-in, los ambulantes que vienen por un tema de laboratorio, que vienen por un tema meramente diagnóstico, no de atención, pero que también es cubierto por los terceros pagadores. Y finalmente, la institución que ofrece servicios de atención médica debe también adelantarse para brindar facilidades a los terceros pagadores
y para obtener sus preferencias. En este sentido, lo que estamos trabajando es desde infraestructura física, biomédica y plataformas tecnológicas que los terceros pagadores prefieran para trabajar con nosotros, porque el costo de operación también debe ser cubierto una parte por el tercer pagador. Entonces, si les facilitamos ese acceso, vamos a tener una mejor relación con beneficios mutuos, es decir, de profit que se puede repartir entre ambas organizaciones. Es más o menos lo que te podría comentar a este respecto. ¿Ves, Gustavo, una interoperabilidad en este caso con el sector financiero también? O sea, es correcto. No es únicamente entre los actores de la prestación de servicios de salud, como muchos lo están haciendo. Ya no estamos hablando de hospitales, sino de sistemas de salud privados que incluyen a los médicos generales, a los médicos especialistas, a los centros de diagnóstico, pero ahora también están ustedes considerando esta interoperabilidad con el sector financiero. Es correcto. Debemos abandonar modelos pasados que, si bien nos dan de comer, nos dan ingresos el día de hoy, pero también, si algo nos enseñó la contingencia por SARS-CoV-2, es que debemos ser flexibles, muy flexibles ante cualquier circunstancia. Y recordando que esto es un ecosistema, nos retroalimentamos e interdependemos de diversas instancias. No podemos dejar aislados a otros players, a otros jugadores que pueden coadyuvar a la consecución de la misión, que es la prestación de servicios de salud. Debe ser un esfuerzo interdisciplinario y efectivamente podría utilizar una analogía. Muchas veces, digo, aquí el arquitecto Mórgora lo mencionó muy sucintamente. Si queremos desplazarnos del punto A al B, muchas veces tenemos que comprar un auto, contratar un chofer, ponerle combustible, desplazarnos y desechar ese auto. ¿Por qué no contratamos un Uber? Hay que mejorar nuestros modelos de negocio en este ecosistema, permitiendo que entren más players y que se dedican solo a un tramo de control de la prestación de servicios de salud, pero que a fin de cuentas el ticket promedio para el tercer pagador y la calidad de atención para el paciente sean excepcionalmente preferibles ante la competencia y para las entidades gubernamentales permitan incluso colaboraciones como las que se dieron durante la contingencia, que el sector público, para atender la emergencia sanitaria, delegó los casos normales o los casos de atención médica regular, no COVID, hacia el sector privado. Hay que encontrar la manera de cómo sí hacer las cosas. Perfecto, Gustavo, te agradezco mucho. Y a ver, pasamos con nuestro último panelista, que es José Solís Padilla, Senior Global Business Director de Mayo Clinic. Y José, un gusto saludarte nuevamente, muy buenos días. Y a ver, tú tienes una visión quizás mucho más global de lo que está pasando con la perspectiva de Mayo Clinic y los acuerdos que ustedes mantienen con muchos hospitales en el mundo, ¿no? ¿Cómo ves tú el rol de la tecnología, tanto desde el punto de vista de infraestructura como los avances tecnológicos que nos vienen ahora a dar un nuevo panorama en la atención a la salud? ¿Cuáles son los retos que tú ves como Mayo Clinic que se nos vienen a los hospitales y centros de salud en México? Gracias, y nuevamente gracias por la invitación y un gusto ver a viejos amigos, nuevos amigos y ojalá futuros amigos. Pero bien, yo creo que la salud ha cambiado radicalmente. Yo veo que hay tendencias globales. Veníamos hablando desde infraestructura, desde hace 20 años, hablar de un buen hospital, un buen edificio que sostenga cierta vida para que nos dé esa longevidad. Después hablamos un poquito de tecnología diagnóstica, traer esos resonadores, tomógrafos a México u otras partes en Latinoamérica. Y así sucesivamente. Después hablamos de acreditaciones. Hoy en día estamos en una transición entre costo-efectividad y desenlaces clínicos y salir de las cuatro paredes del hospital. Y eso es un cambio de paradigma fundamental. Entonces, esa transición no se va a dar de una manera simple y no se va a dar si el hospital, como hospital, no aprende a colaborar y a jugar con otros actores, ya sea tecnológicos, ya sea financieros,
ya sea de infraestructura, etcétera. La perspectiva que tiene sobre esto Mayo Clinic, si ustedes ven, históricamente Mayo Clinic tenía 3 sedes en Estados Unidos, Rochester, Florida y Arizona. Nos movimos hacia una sola plataforma de expediente médico electrónico. Mayo Clinic tenemos toda la parte ambulatoria y hospitalaria una sola, tenemos un modelo cerrado, no somos un hospital común. Pero por primera vez en la historia tenemos un cuarto presidente. Teníamos el presidente de Rochester, el de Florida y el de Arizona. El cuarto presidente es el presidente de plataformas. Y este presidente tiene una entidad virtual que tiene su board. Eso es como, imagínate, un hospital más de Mayo, pero virtual. Obviamente está inmerso dentro de nuestra operación, pero, por ejemplo, uno de los aprendizajes grandes en la pandemia fue primero parar operaciones como lo hicimos todos para la seguridad de nuestro staff, de nuestros pacientes, después aprender y reactivar nuestra operación. Y yo creo que aquí colaboramos mucho, por ejemplo, con Hospitales Puerta de Hierro, compartiendo nuestros protocolos, luego los abrimos al público en general. Pero el aprendizaje de esto fue tratar pacientes en lugar de hacer un hospital COVID en su casa. Establecer protocolos, establecer acuerdos con terceros pagadores, porque esto pues obviamente tiene un costo. Abrimos un centro de operaciones y teníamos ya la perspectiva de la virtualidad y todo eso, pero no se disparaba, y no se disparaba por voluntades de muchos actores. 1, la parte regulatoria; 2, el paciente; 3, el médico; 4, el hospital; 5, los pagadores. La pandemia obligó a todos a pensar en un mismo objetivo, que era la seguridad, el desenlace clínico y el costo-efectividad. Y esto aceleró la parte de la virtualidad. Hoy en día, no sé si han visto las noticias, pero hay un merger que hicimos, un joint venture, en donde detrás de este joint venture hay $100 millones que van hacia el hospital virtual. El hospital virtual no nada más es para COVID. Hoy en día estamos haciendo craniotomías. El paciente no se queda en el hospital. Craniotomías despiertas solamente tienen un nivel de complejidad menor, pero más sofisticación en la parte de tecnología. Pero la tecnología entonces nos está ayudando a tener un mejor desenlace y al paciente irse a la casa, ya no al hospital, el costo baja. Estamos viendo muchos desenlaces y muchos desarrollos a nivel regional similares, pero yo creo que viene una parte importante que no hay que perder de vista. Este cambio de paradigma no tiene que hacerse entre el hospital y su centro de innovación y 2 o 3 cositas más. Yo creo que tenemos que tener una apertura más amplia, no tenerle miedo a la competencia. Yo creo que todavía en Latinoamérica percibo muchas veces esta protección hacia la idea, esta protección hacia la iniciativa. Yo lo que veo en la parte de innovación y las colaboraciones que manejo a nivel internacional es, mientras más actores estén, más rica es la idea y más viable es la monetización, la comercialización, la ampliación de la idea. Entonces, yo creo que hacia allá nos vamos a mover. Antonio hablaba del master plan y todos hablábamos hace 3 años de la ampliación de la planta física como parte del modelo de negocios, y la tecnología era secundaria. Hoy en día, acá en Mayo Clinic hablamos de bricks and mortar, que es la parte de la planta física, y también bricks and clicks. Hoy en día muchos pacientes hacen programación de sus citas, y citas, obviamente no digo el seguimiento, sino a veces hasta estudios de diagnóstico, y esto ha ayudado de inteligencia artificial y otros datos que manejamos. Pero yo creo que el hospital nunca va a desaparecer. Escuchamos en conferencias que el futuro hospital no va a tener camas. Yo estoy en total desacuerdo de eso. Siempre las cirugías van a ser necesarias. Claro, José, y bueno, esto nos da muy buen cierre, porque nos estás planteando este cuarto hospital de Mayo Clinic, sin paredes, sin territorios, sin fronteras, donde prácticamente cada cama en cada casa se vuelve una cama de Mayo Clinic de alguna forma en cualquier parte del mundo. Y bueno, les voy a pedir una disculpa a todos los asistentes a este foro. No nos da tiempo ahorita para hacer las preguntas. Le voy a decir a los organizadores que por favor nos las hagan llegar para hacérselas llegar a ustedes y contestarlas. Y me permito, según mis notas, hacer 3 conclusiones rápidas.
número uno, la planeación es fundamental. Creo que lo escuchamos varias veces, tener un plan maestro es fundamental para hacer una buena ejecución y tener resultados adecuados. Número dos, hay que adecuar la normatividad. ¿Sí? Bien lo mencionaba por ahí Noé, tenemos que trabajar mucho en el tema normatividad, ya no solo en la parte de infraestructura y tecnología, sino también en la parte digital creo que estamos con grandes huecos que tenemos que trabajar en eso. Y un tercer gran reto es este hospital virtual, y yo dejaría una inquietud para cerrar este foro, y sería la siguiente: si no existieran hospitales y hoy tuviéramos que construir un hospital partiendo de cero, ¿cómo lo haríamos y qué tan diferente sería con lo que tenemos actualmente? Y los dejo con esa pregunta, que Mayo Clinic nos empieza a dar una respuesta por ahí. Quizás no hay una primera piedra, sino un primer byte sobre el cual construir ese nuevo hospital. Les agradezco mucho su participación, espero que haya cumplido con sus expectativas.